Y esta mañana quería hablar de un tema que en cierta manera es testimonial, ¿no? De cuál es el camino a la fe de muchas personas. Dios es tan creativo que cada persona es un mundo, ¿no? Y cuando yo hablé del desarrollo, que voy a hablar ahora de cómo muchos llegan a la fe, yo también, otros sin embargo, pues tienen una bendición mucho mayor. Por ejemplo, cuando hablé a mi hija, un poquito le hice bosquejo del mensaje, y me dijo: papá, yo no he tenido ese desarrollo porque yo desde niña he conocido al Señor, desde tu casa, siempre he conocido, no tengo una constancia de un día en que yo conociera a Cristo, pero yo lo conocí desde niña. Y mi esposa igual, gracias a la madre de Úrsula, ella es suiza, y entonces ella fue educada dentro de la iglesia evangélica allí en Suiza, y su madre era una cristiana muy, muy fiel. La madre de Úrsula, a pesar de que ella estaba enferma, desde el parto de Úrsula, de una eclampsia, se quedó con ataques perdía la memoria y todo eso, epilepsia. Pero sin embargo ella era una cristiana fiel. Por todas las cosas oraba y enseñó a mi querida esposa el camino de Dios, me la regaló. Amén. Es maravilloso, ¿verdad? El que ella, viniendo de Suiza, encontrara un español que era creyente. Eso, porque en aquel tiempo, cuando ella me conoció, en el año 75, pues había muy pocos creyentes en España, y cuando preguntaba por una iglesia evangélica, pues ya sabía. Pero al final el Señor la trajo, la conocí, me enamoré, el Señor lo siguió, y ahora tenemos 12 nietos. El último nació la semana pasada, que es el séptimo hijo de mi hija menor. Séptimo, bendición de Dios. Seguimos la orden del Señor: crecer y multiplicar. La verdad es que el crecimiento biológico de la iglesia lo estamos abandonando. Nos hemos acomodado a los usos del mundo, y ya, por conveniencia, por comodidad. Y dice: es que tener muchos hijos, que los crían, y siempre miran las razones económicas. Pero nosotros sabemos que Dios suple todas nuestras necesidades. Amén. Y si tenemos más, estoy haciendo un predicador de decir que tenemos que arreglar la demografía de la iglesia. Que si no, la iglesia se muere. Cuando se convierte, son todos viejos y la iglesia queda sin apoyo. Felicito al joven que toca la guitarra aquí, que de verdad que lo hace bien. Sabe entonar y sabe coger bien los acordes. Pues quiero hablar de estos pasos. Hay 3 pasos para llegar a la fe. Generalmente todo empieza por ser religioso. Ese fue en mi caso, ¿no? Dice el hombre que fue creado para adorar. Y cuando no adora a Dios, pues adora cualquier otra cosa. Adora la posición, el estatus, el dinero, adora la política, adora las artes o lo que sea. Adora. El hombre es un ser adorador. De hecho, en el Edén, nuestros precursores, los primeros padres, ellos tenían una continua y fluida e intensa relación con el Creador. Pero la desobediencia rompió esa relación amorosa y perfecta con el Creador. Eso el apóstol Pablo, en 1 Corintios 2:14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No se puede discernir intelectualmente. Se puede llegar hasta un cierto grado, pero a Dios no se le puede conocer de un modo intelectual, ni tampoco palpar, porque Dios dice que nadie le vio jamás. Pero el Espíritu es el que nos revela a Dios y sus planes y su obra y su carácter.
Esa es la situación del hombre natural. Por mucho que intenta, y entonces, pues, si no ha sido regenerado por la obra de Cristo, está, dice, muerto espiritualmente, dice la palabra. Muerto, es decir, no tiene sensibilidad. Dice que en Efesios 2:1 dice, Él nos dio vida os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ya desde pequeñito ya empezamos a cometer delitos, ¿no? Y a veces se lleva la azotaína del papá o la mamá. Aún así, el hombre natural percibe que hay algo misterioso, algo que la naturaleza, algo que él no comprende, pero que existe, ¿no? Cuando ve un rayo caer, o un trueno, cuando percibe que hay viento, percibe que hay algo. Hay unas fuerzas naturales a las que puede pedir, se cree que detrás de eso hay alguien, algo, y entonces le puede pedir que le bendiga, o también que lo debe aplacar cuando ve que las consecuencias de los desastres naturales. Y va y entonces inventa cualquier cosa, Dios tiene que estar ahí. Ahí empieza con el animismo, todo, hay unos espíritus por ahí que están actuando y tengo yo que hacer algo en relación a ello. Y entonces surgen las diversas religiones o creencias, como ejemplo el animismo, como he dicho, fuerzas idolátricas. Por ejemplo, en el sistema religioso hindú hay infinidad de dioses, no se pueden contar, hay infinidad. Y son seres que actúan en las diversas facetas de nuestra vida, ¿no? Hay unos dioses, como también en la mitología griega o romana, había el dios del fuego, el dios del viento, el dios del mar, el dios del aire, el dios de todo. Hay dioses diferentes que actúan. Hay uno que es el padre de todos, pero que no tiene mucha relación con los demás. O sea, es una especie de patriarcado. Y también, por desgracia, hay pues estas religiones que tienen raíces en el cristianismo, pero se han desviado hacia un sistema de obras. Porque nosotros sabemos que la obra de Cristo es una obra de gracia, no de obras. En la Biblia, el primer religioso que se menciona en la Biblia era Caín, quien hizo ofrendas a Dios de lo que él suponía era lo mejor, lo que a Dios le agrada, pero él lo suponía. Pero sin embargo, no se dio cuenta de que lo que Dios aceptaba era lo que ofrecía a su hermano. Y por eso le entró ira. Dice, bueno, ¿cómo es que Dios me rechaza a mí y a mi hermano sí lo acepta? Y llegó en su ira, llegó a asesinar a su propio hermano. Y ese fue el primer asesinato, ¿verdad? Porque por causa religiosa. ¿Y cuántas guerras se han provocado por excluir a otros porque piensan diferente a ti en cuanto a Dios? La religión, por lo tanto, es ofrecerle a Dios lo que Él no ha ordenado. ¿Os acordáis el carro tan engalanado con flores y los mejores bueyes que llevaban el arca y todos allí detrás en procesión, y entonces estaban subiendo una cuesta empinada y en un bache pegó un salto a la carreta y se caía el arca, y entonces llegó Uza y fue a tocar el arca y se murió. ¿Pero por qué murió Uza? Pues porque estaba haciendo algo que Dios no había ordenado. La orden de Dios era que el arca fuera transportada a hombros de los sacerdotes y no en una carreta con guirnaldas tal como habían hecho antes los filisteos. La religión es hacer algo que Dios no ha ordenado. Y pues puede ser muy bonito, puede ser lo más precioso, puede ser lo más sacrificial, pero si Dios no lo ha ordenado,
estás en desobediencia de Dios. Esa es la religión. Otro incidente que se menciona en la Biblia es el de Babel, ¿verdad? Los hombres querían llegar a Dios de una manera, con mucha inteligencia, ¿no? Construir una torre, porque como Dios está ahí arriba, pues vamos a subir lo más que podamos a ver si le alcanzamos a Dios. Ese era su propósito. Y vemos cómo concluyeron. Como concluyen todas las religiones, en una gran confusión. Todas las religiones acaban igual, en una gran confusión. Si veis cualquier persona ahí en la calle, a pesar de que pues mira, podemos tener respeto, ¿no? Pero que viven en una confusión total. Le preguntas a mucha gente sobre Jesucristo y se te quedan mirando como sorprendidos, como diciendo, ¿por qué me pregunta eso? No sabían qué contestar. Pues sí, pues Jesucristo, al que los domingos se toma la gente cuando es la misa y nada más, no tiene, muy poco saben. El diccionario de la Real Academia de la Lengua define la religión así: es el conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, y las normas morales para la conducta individual y social, y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto a Dios. Esto define así, define. Serie de prácticas, ritos. Y el diccionario de las Espasacalpe dice: la religión es el conjunto de dogmas, normas y prácticas relativas a una divinidad. Y la segunda acepción dice: cada una de las diferentes doctrinas según dichas creencias. Eso es la religión. Todas las religiones, todas intentan llegar al ser superior que influyen por medio de rituales, obras o formas de pensar. En realidad se trata de la elaboración de dogmas, doctrinas y tradiciones humanas. Y al desconocer íntimamente a Dios, tampoco conocen sus demandas. No conocen sus demandas. Entonces inventan, por desconocimiento, como no le conocen, dicen: vamos a hacer algo que sea bonito, que a Él le agrade. Pero a Dios no le agrada. A Dios le agrada que le obedezcan. En realidad es la continuidad de la religión pagana que durante años han mantenido las tradiciones. Muchos pueblos llegan a asimilar una cultura, pero todavía permanece en ellos restos de lo anterior. Nosotros lo que podemos comparar, porque es lo más conocido de nosotros, es la católica romana, ¿no? No niego que dentro de la Iglesia Católica Romana puede haber algunos núcleos que sí conozcan la palabra, pero en general, lo que es la doctrina inspirada desde la jerarquía, esto es dogmática, todo es un dogma y esto hay que seguirlo porque la Iglesia lo dice, porque sabéis que la doctrina católica dice que hay que guardar los mandamientos de la ley de Dios y de la Santa Iglesia, que son tradiciones que yo mismo he vivido. La religión católica es una religión donde la salvación es por obras. Yo, cuando era niño, fui educado dentro del seno de la Iglesia Católica y primero estuve en unas monjas que me enseñaban y luego después estuve en un colegio en Madrid donde los que llevaban la enseñanza religiosa eran los salesianos. Y estuve un poquito también inmiscuido en el sagrario como monaguillo y estas cosas que yo pude vivir. Y pues enseñaban que toda la salvación se adquiere mediante subir unos escalones, ¿verdad? La gracia de Dios se obtiene
subir los escalones. Primero bautismo, confirmación, la penitencia, el orden sacerdotal, el matrimonio, todos esos son sacramentos, llaman, algo sagrado. Pero la Biblia no habla de nada de eso. Habla de memoriales, de enseñanzas que te hacen siempre, te relatan, te refieren a Jesucristo como tu Salvador. Amén. No como las obras que tú haces, no como los sacramentos, sino solamente Jesucristo. Amén. Luego te enseña mucho la devoción a ciertas imágenes, de que tienen unos poderes especiales a los cuales les puedes pedir, a San Apapurcio, o San Felipe, o San no sé qué, o incluso ya que llegan a venerar a la Madre de Jesucristo, que no es la Madre de Dios, es la Madre de Jesucristo. Una doctrina que ya fue debatida en el siglo IV, el siglo V, ¿no? La doctrina que inventaron llamada el Theotokos, para aplacar a la mujer del emperador Constantino, que era devota de Venus, era una vestal de Venus. Entonces, bueno, hay que adorar a una diosa, ¿no? Y entonces, la Virgen María. No trato de ofender, trato de enseñar. Y entonces la Iglesia romana también ha adquirido las costumbres, la cultura de la tradición romana. Es más romana que cristiana, en todo lo que son las vestimentas, las procesiones, los cortejos, todo ello tiene mucho que ver con el sacerdocio de los sacerdotes romanos. Sabéis un poco de las vestiduras, incluso la sotana, tiene mucho que ver con, aunque ahora ya han cambiado, ¿no? Han llegado a un ornamento, como dicen. Pero mucho tiene que ver con eso. Y también la estructura piramidal. Es decir, el Papa, que aunque le llaman el Santo Padre, bueno, santo, si conoce a Jesucristo es santo, pero si no, no. Es ser un ser humano, como todos nosotros igual. Y entonces, pero lo veneran como algo grande, y eso es también parte de la religión. La realidad es que, por mucho que intentemos comprar favores de Dios, que también ocurre dentro de muchos sectores de la iglesia llamada evangélica o protestante, también se ha convertido en una religión. Se predica mucho en muchos púlpitos, ser bueno, hay que ser bueno. Pero por más que lo intentas, siempre te sientes fracasado. Solamente la gracia de Dios es la que te puede mostrar y te puede... Ni mismo Jesús admitió ese epíteto, aunque sí que era bueno, pero ninguno es bueno sino solo Dios. Claro, él era Dios. Pues hay que ser bueno, hacer buenas obras, buenas cosas. Incluso se empiezan a vender cosas como amuletos y como dentro de la iglesia, cosas que la verdad es ofensivo para Dios. No merecemos los favores de Dios, ninguno de nosotros, ninguno. Yo no lo merezco, de verdad, no merezco los favores de Dios, ni mucho menos por nuestras propias obras. Decía Isaías, que dice, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos, y aquí tú te enojaste porque pecamos, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras obras y nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Eso reconocía Isaías antes de Cristo, ya lo sabía. El hombre que estaba lleno del Espíritu de Dios sabía que todos nosotros somos con trapos de inmundicia. Efesios capítulo 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
Imaginaos el ser religioso que trata de hacer buenas obras, hace sacrificios, se va de misionero a África, se va de ese, creyendo que con esas obras va a tener méritos suficientes para llegar a ser santo. La santidad la da Dios gratuitamente cuando nos reconcilia con Dios a través de Cristo. Amén. Cristo es el centro, es el proveedor de toda salvación. No hay mérito alguno que podamos tener. Sin embargo, continúa el texto, dice: eso de Dios no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Cuando creemos en Cristo somos una hechura suya y hemos sido creados en Cristo para todas las obras que Él tiene ya preparadas de antemano. Y nos va dirigiendo. Y es el Espíritu de Dios el que nos dirige. Pero no es nuestra propia voluntad, sino la propia voluntad regenerada. Si no está regenerado, todo es un egoísmo. Es hacer un negocio con Dios. Es tratar de comprarle. Mira lo que yo hago. Dios mío, te tienes que favorecer a mí porque yo hago esto. No, porque Cristo hizo esto. Esta es la verdad. Por eso Jesucristo es el Maestro. Y nuestro Maestro habló así a los religiosos de su tiempo. Vamos a leer Mateo 15, del 1 al 6. Dice: se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿y por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, les dijo: ¿y por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, invalidando el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Y ellos tenían la tradición de que, bueno, si era ofrenda para Dios, no tenían por qué ayudar a sus padres. Es decir, que tenían esa creencia que, bueno, ¿para qué? Los padres que pasaban necesidad, no le importaba. Pero sin embargo, a Dios sí, a Dios hay que respetarle, esa es la tradición que ellos tenían. Y Jesús les dice: estáis invalidando vosotros la ley, porque hay una ley que es más importante que las tradiciones. La ley es que tú ames a tus padres y que los cuides. A mí, en este caso, a mí me da mucha pena, porque cuando veo que una persona ya está inválido, mayor, después de sacrificarse por los hijos, luego los hijos le abandonen. Esto está pasando, y entre cristianos también. Yo no excluyo que cuando sea ya una enfermedad grave, porque vaya al hospital, o que vaya a una residencia, pero sin que le abandone. Continuamente tiene que estar en relación. Pero si es posible, dejar que los viejos mueran en su casa, o por lo menos en casa de los hijos, que disfruten de los nietos. Pero ellos decían: no, es ofrenda a Dios, como se lo he dado a Dios, ya no tengo obligación con mis padres. Hay que ver lo más importante. Y de Hebreos 10, 8 y 9 dice: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Lo más importante es hacer la voluntad de Dios, más que ofrendas, sacrificios y otras cosas. En definitiva, la religión es invalidar la ley de Dios para imponer nuestras ideas y nuestras tradiciones. Ahora, ¿cuál es la ley de Dios? ¿Cómo la conocemos, la ley de Dios? Bueno, en primer lugar, hay una ley moral que Dios ya impone dentro de la gente. Incluso todos los hombres, aunque no sean cristianos, ya tienen en sí unas ciertas leyes morales que, si no respetan, sufren las consecuencias
de ello. Leyes hacia la naturaleza, leyes hacia las personas, leyes como el respeto, como el cariño, como el amor. Todas esas son ciertas leyes que ya están impresas. Y cuando tú las quebrantas, sufres las consecuencias. Para el hombre natural, esta ley moral está pervertida, porque el hombre está ya pervertido. Entonces, como es egoísta, uno piensa, bueno, yo amo a quien me ama a mí. Y eso no es la ley de Dios, no es la ley moral. Lo ama y hay que amar porque tiene que amar. Se puede aceptar de distintas maneras, pero la concepción de esta ley moral y pervertida es filosófica. ¿Cómo conocer la ley de Dios? En 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Y cómo por una revelación? ¿Cómo se puede conocer? Pues por una revelación del Espíritu de Dios, una revelación. En Lucas 10 dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. No se trata de la religión, se trata de una revelación. Para nosotros, por tanto, es imposible comprender el plan de Dios para nuestras vidas si no tenemos una fuente verídica y segura externa que nos informe. Hay una fuente. Él inspira y Dios inspira su palabra, su voluntad, y solo Dios conoce sus planes y Él los revela a quien Él le inspira. Para mí, por ejemplo, fue una gran bendición cuando yo pasé por ciertas facetas. Primero la vida religiosa, después el momento de la decepción y era una búsqueda, ¿dónde está la verdad? ¿Cuál es la verdad? Mucha gente pregunta, ¿cuál es la verdadera religión? ¿Cuál es la verdadera religión? Y yo digo, ninguna. Ninguna. Hay solamente una verdad. Mismo Cristo dijo, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. No hay religión que sea verdadera. Y entonces me acuerdo que desde los 17 o 16 años, cuando ya salí de 17 salí del estudio, pues me declaraba ateo. Me había quedado tan confuso en todo lo que había visto, lo que había oído, y mi mente no daba para entender estos dogmas que no son lógicos. Y la verdad es que tampoco en la Iglesia Católica, cuando yo la conocí, se enseñaba mucho sobre la Biblia. No se sabía más que leer cuando decían la epístola en el medio de la misa, de una manera muy rápida, bla, 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 y no se explicaba mucho. Y aún dejaba muchas dudas. Muchas dudas. Y cuando tenía ya 21 años, entonces pasaba por Madrid, en la calle Pelícano. Allí había una iglesia evangélica. En aquel tiempo estaba oculta, estábamos ya hablando de 1966. Las iglesias no podían tener en la fachada ningún anuncio, ningún letrero, nada, no podía, estaba oculta. La entrada era así, un garaje, una especie de garaje, entonces pintaba los garajes con unas rayas rojas y blancas. Pero me dijo un amigo, mira, aquí hay una iglesia protestante, me dijo así. Qué raro, ¿no? Yo como siempre he sido muy curioso, me gusta aprender de todo, digo, bueno, a ver cómo son. Porque me habían enseñado que los protestantes más o menos eran gente que llevaba rabo y todo eso. Que habían
hablaban muy pestes de los protestantes. De hecho, en la enciclopedia, yo estudié, los niños llevamos un solo libro a los colegios, se llamaba enciclopedia, y dentro de ese libro estaban todas las materias, no había tanto comercio, tanto negocio. Y cuando hablaban de historia, hablaban de Lutero, y decía, Lutero era un monje herético que para casarse con una monja se apartó de la Iglesia de Dios. Así decía el texto. Era así. Y bueno, pues, ¿cómo son esta gente, no? Y entre ellas había un grupo de jóvenes que estaban cantando muy alegremente y me impresionó, ¿no? Tenía la impresión de que eran gente vestida de negro, muy tristes, así, una cara cetrina. Y no, eran gente muy alegre. Y en ese momento yo estaba tocando en un conjunto de música, iba a los bailes, y cuando me gustó la música, digo, uy, es una música muy bonita, podríamos tocarla esta en los bailes, coger la letra, la música y tocarla. Así que fui varias veces y me regalaron un Nuevo Testamento. Me regalaron un Nuevo Testamento y me acordé de un Nuevo Testamento que me regalaron cuando yo tenía unos 13, 14 años. Y yo estaba leyendo en el patio de recreo, debajo de un árbol, a la sombra de un árbol, y pasó un cura por allí y dice, ¿qué lees, niño? ¿Qué lees? Digo, estoy leyendo el Nuevo Testamento. Me cogió el cura, lo miró, lo rompió, lo tiró a papel y dijo, niño, esto es peligroso para ti. Y desde entonces ya tiene interés, porque es peligroso. ¿Sabes? Y entonces cuando cogí el Nuevo Testamento lo leí con avidez y entonces me empezó a alumbrarse en la mente. La revelación de Dios, el Espíritu de Dios, empezó a mostrarme a través de su palabra cuál era la verdad. La verdad. Y es interesante, ¿verdad? Lo que Dios hizo en mi vida. El apóstol Juan, en su capítulo 1, versículo 1, cuando habla de Jesús, le menciona como el Logos. El Logos. Y que la traducen como la palabra o como el verbo. Me parece adecuada el verbo, me parece adecuada porque explica qué tipo de palabra es, porque hay palabras que puede ser un adjetivo, puede ser un pronombre, puede ser pero es un verbo. El verbo es la palabra que muestra la acción del sujeto. Eso es así, Jesús es la acción de Dios en la salvación del hombre. Es el logos, el verbo. Y bueno, se puede, la teología, pues cuando define el logos o muchas cosas sobre el griego, pero en realidad es eso, la acción, la palabra que muestra la acción del sujeto. Eso habla de Dios y el logos, Dios y su palabra. Dice, Jesús decía, mi palabra es verdad. Y esa es la revelación, ¿verdad?, que abrió mi mente. Yo creo, y yo no soy muy especial, que cuando leí el Nuevo Testamento, Dios se reveló de una manera maravillosa. En el mes de abril de 1967 me invitaron a la iglesia otra vez, porque yo viajé una vez, o sea, yo en octubre más o menos es cuando empecé a ir ahí. Fui 2, 4 o 5 veces y dije, yo no me quiero seguirme comprometiendo más porque no quiero salir del fuego ni meterme en las llamas, ¿no? Hasta que un día me invitaron los jóvenes, vinieron a mi casa, oye, que esta tarde tienes algo que hacer. Generalmente los domingos por la tarde me iba al baile, normal. Pero aquel día domingo no tenía nada que hacer. Entonces le dije, pues no tengo nada que hacer. Y digo, oye, ¿por qué no vienes que hay una tarde especial en la iglesia y tal? Y digo, bueno, voy. Y como me comprometí, pues fui. Y predicó el pastor, me acuerdo muy bien, sobre Juan 14:6.
que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y como mi mente, o sea, mi deseo era ir al Padre, el deseo de ir al Padre, conocer al Padre. Y Jesús dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Y yo, la verdad, empecé a pensar, bueno, Jesús podía hacer tres cosas. Una, que era un mentiroso, como de presumir de ser el camino y la verdad y la vida, y presumir de que nadie va al Padre. Bueno, es que era un mentiroso. Pero luego, como había ya leído el Nuevo Testamento, vi que Jesús en todo era muy consecuente, muy sincero, muy honrado, muy claro en todo lo que decía y todo lo que hacía. No era un mentiroso. Te podría pensar, es que Jesús es un loco. Que se cree lo que no es. Ese es un paranoico. Se cree lo que no es. Pero no, Jesús de verdad dice que hasta la gente de su tiempo decía: nadie ha hablado como este hombre. Nada de locura había en él. Por lo tanto, él era esto, era la verdad y la vida. Y ese día el pastor, al final de la predicación, dijo: ¿alguno quiere aceptar a Cristo? Y yo me levanté llorando y riendo al mismo tiempo, y emocionadísimo. Y el Señor, desde ese momento decidí servir a Cristo. Dejé de ir a los bailes. Bueno, yo no dejé a los amigos me dejaron a mí. Pero doy gracias a Dios, porque no me llevaban por buen camino, la verdad. Así que es la revelación, cuando Dios se te revela. Como cuando se le reveló a Pablo en el camino. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y se quedó turulato. Todo lo que había aprendido él antes, todo lo que sabía antes, porque él era un erudito. Dice que había estudiado con Gamaliel, el mejor maestro que había en Israel en su tiempo. Sin embargo, Jesús se reveló. Amén. Y así es la vida del cristiano. No vive de una enseñanza, sino de una revelación. Amén. Eso es muy importante. Dice que un día los saduceos eran una secta judía del tiempo que no creían en la resurrección. Por lo tanto, ellos creían que todo lo que la felicidad o todo se tendría que adquirir en esta vida. Y porque ya después no había otra. Conoceréis muchos saduceos por la calle, seguro. Nada más, esto es lo que hay y esto es lo que queremos. No hay más. Y me acuerdo en el cementerio civil de Madrid, hay un sepulcro, una lápida que dice: nada hay después de la muerte. Es un poco estúpido, porque si yo lo estaba viendo es que había algo después de su muerte, algo que era yo, ¿no? Es decir, algo hay. Pero decía: nada hay después de la muerte. Y la verdad es que sí que hay. Hay un juicio y hay una salvación. Hay una perdición eterna, una salvación eterna. Y esto es muy importante que lo sepamos. Por lo tanto, si creemos y si estamos convencidos de que después de la muerte vamos a estar con el Señor, para nosotros la muerte no tiene que ser una tragedia, sino una liberación. Dice, bueno, que los saduceos le preguntaron a Jesús: y mira, la ley dice que si un hombre muere y se queda la mujer viuda, la mujer tiene que casarse con el hermano de la mujer. Con el hermano del difunto. Perdón. Debe de casarse con el hermano del difunto. Y si se muere el segundo, pues tiene que casarse con el tercero de los hermanos del viudo. Y se muere así, etcétera, hasta que llega a 7. Y entonces en la resurrección, ¿de quién será la esposa? De los 7. Ya sabéis, y si eran los saduceos, que le hablaban de la resurrección a Cristo, que no querían en ella.
¿En la resurrección de quién será? Y Jesús entonces dice, no erréis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Erráis, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. O sea que les está diciendo que ellos estaban errando en el sentido de que ellos no conocían la Escritura. ¿Por qué ellos hablaban acerca de la resurrección cuando no creían en ello? No pasa mucha gente que se pone a hablar de cosas religiosas sin saber nada, ni idea. Pues esto Jesús dijo, erráis porque ignoráis las Escrituras. Ahí está la fuente de nuestro conocimiento de las cosas de Dios. Dice la palabra que en el cielo ni se casarán ni se darán en casamiento, porque ¿qué necesidad tenemos de casarnos allí? Necesitamos tener prole allí, y así estamos en compañía de las multitudes de santos que hay en el cielo, y los ángeles de su gloria. Pero a los fariseos dijo, erráis ignorando las Escrituras. Es las Escrituras las que nos revelan a Dios. Jesús decía, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, un manantial que va alimentando todo lo que encuentra en sus orillas. Y lo que encuentra en las orillas crece. Así tenemos que ser. Ese manantial que va corriendo por el mundo donde vivimos y va afectando a todo lo que encuentra a nuestro encuentro. De su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, no como dice la Iglesia, o como dice el párroco, como dice quien sea, o como dice cualquiera, como dicen las Escrituras. En 2 de Timoteo dice que toda Escritura es inspirada por Dios. Es decir, Dios expira su palabra, y en nosotros somos inspirados de la palabra de Dios. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Al reconocer y aceptar esta revelación de Dios, comenzamos a tener entonces una vida de la tercera cosa, relación. Hemos hablado de religión, hemos hablado de revelación, y ahora tenemos una relación con Dios. Dios nos ha venido a estar con nosotros. A mí me gusta muchísimo esta, en Mateo capítulo 18, que dice, venid a mí cuando estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y luego dice, tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y cuando dice tomad mi yugo, me recuerda algo que yo mismo he experimentado. Cuando era joven fui a Asturias a ayudar a una familia de campesinos de la montaña de Asturias, que se habían enfermado los padres y estaban al tiempo de la cosecha de la hierba y tenían neumonía los dos. Entonces necesitaban a alguien que les echara una mano, y yo, que soy ciudadano de ciudad, no tenía ni idea de lo que era una hierba, no sabía. O sea, toda mi vida de niño ha sido asfalto y nada más, algún hierbajo entre las aceras. Pero fui a Asturias a ayudar, y allí entendí lo que quiere decir esto de tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Allí en Asturias, en aquella época, la hierba la cargaban sobre unos carros tirados por vacas o por bueyes. Y entonces cogían a una vaca ya mansa y la ponían, la uncían al yugo con otra vaca o buey que era más joven, más inexperto. Ahí tienen que pasar por unos senderos que son muy estrechos, hay que saber gobernar bien los animales. Entonces la vaca mansa obedecía muy bien al vaquero,
Pero la otra iba al lado, iba aprendiendo lo que la vaca mansa le iba enseñando. Y así los dos iban juntos y los dos repartían su fuerza. Así pasa, dice, tomad mi yugo sobre vosotros. Sabéis que es una vida de relación. Jesús, en todos los transcursos de tu vida, en las dificultades y en las alegrías, y en momentos tristes, Jesús está siempre a tu lado. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso. Nosotros somos muchas veces rebeldes, pero Jesús nos enseña a ser mansos. A veces utiliza la vara y a veces utiliza el consejo. ¿Cuántas veces abrimos la palabra y acierta exactamente en lo que nosotros estamos necesitando? Y además de eso, recibimos el don del Espíritu Santo, que no es otro que el Espíritu de Cristo en esencia. Es el Espíritu de Cristo que ya entra en nosotros. Empezamos a vivir una nueva vida, hay una conversión, eso es la conversión. Yo muchas veces lo digo, que cuando una persona no da pruebas de un cambio en su vida, puedo entonces dudar de que ya realmente haya habido una conversión. Pues si continúa igual como era en el mundo. Y muy importante ver que el Espíritu Santo te ayuda a cambiar. Una anécdota también. Yo era muy fumador antes de conocer a Cristo. Y claro, como iba a los bailes y todo esto, pues allí me invitaban, toma un cigarrito, tal y cual, toma otro, tal, y ya, fuma tal, fuma tal. Y era un vicio que yo, por ejemplo, iba a Madrid, iba a algún sitio, salía del metro, había una cigarrera al lado, enseguida lo primero era la cajetilla. Y cuando tenía me encontré siempre muy nervioso. Y cuando tenía algo nervios, jugaba un cigarro a ver si me calmaba los nervios. Y claro, evidentemente el tabaco te calma los nervios que el tabaco te crea. O sea, el síndrome de abstención te crea necesidad. Y cuando conocí al Señor, el día que decidí seguir a Cristo, salí de la iglesia y lo primero que hice, pues echar la mano a la cajetilla, ¿no? Normal. Cojo el cigarro, lo pongo en la boca y el Señor transformó mi corazón. Así que eso no necesitas tú de eso. Si mi paz tiene que estar contigo, así que cogí el cigarro, lo tiré a la papelera, cogí la cajetilla, la pisé, la tiré también a la papelera y nunca más tuve necesidad. La transformación es una cosa evidente, es mi experiencia, no quiere decir que todos tenían la misma, pero es mi experiencia, no hubo lucha, porque la victoria está en Cristo. Y eso cambió toda mi vida. Y en Cristo, por tanto, nos convertimos en el templo del Espíritu Santo, donde Él mora y donde Él debe ser adorado. Es su templo, somos el templo del Espíritu Santo. Y esa relación, de verdad, es una relación que debe ser hasta la eternidad, porque allí continuamos en esa relación. No es temporal la relación con Cristo. Y yo no sé cómo pasa a vosotros, mi experiencia es que siempre cuando estoy pensando en algo que hay que hacer, siempre me acuerdo que Cristo está a mi lado. Y siempre estoy, no es hacer oraciones, no es hacer oraciones, está bien, pero no es hacer oraciones, es vivir en oración constante. Esa es la oración es relación, no es decir palabras bonitas, hay algunos que tienen mayor habilidad o mayor conocimiento, pero no es eso. Eso es parte, pero no es eso. Y dices palabras que sean consecuencia de la relación. Lo importante es esa relación con Cristo. Por tanto, no se trata tampoco de decir oraciones que otro escribió, que eran muy bonitas, que estaban muy bien, decir versos. No, es relación. Somos el templo del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 13 se relata el primer viaje misionero que hicieron Pablo y Bernabé a Antioquía de Siria.
Y ahí en Antioquía de Siria ocurrió una cosa muy curiosa. Los discípulos de entonces, que estaban en Jerusalén, la mayoría, no estaban preparados para ver algo que había ocurrido que era anormal, según ellos. Era lo normal, según Dios, pero era anormal para ellos. Y es que los que vieron en la diáspora que causó la persecución, seguro de Pablo y de otros, huyeron muchos hacia Chipre, y de Chipre navegaron hasta llegar ahí a refugiarse en Siria. Y entonces estos judíos, dice que empezaron a predicar el Evangelio no solamente a los judíos que había en Antioquía, sino también a los griegos. Los griegos eran paganos, tenían sus dioses, ¿sabéis? La mitología griega, pero se convirtieron a Cristo. Y como consecuencia recibieron el Espíritu Santo y demostraron con poder y los en Jerusalén se quedaron sorprendidos. ¿Qué pasa aquí? Aquí hay algo que está normal. Y entonces enviaron a Bernabé y a Pablo como espías, ¿no? A ver qué pasaba. Pues ¿cómo es posible? No, que no es posible. Algunos decían que no era posible. Si eran paganos, no pertenecían a la familia de Dios y por tanto no podían recibir el Espíritu Santo. Eso era Pero dice la palabra que en el versículo 52 del capítulo 13 dice que cuando los apóstoles se fueron, capítulo 11, los apóstoles se fueron, los discípulos que se acaban de convertir estaban llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. Cuando recibes la revelación, entonces recibes el Espíritu Santo, entonces tienes esa relación íntima con Dios. Esta es la riqueza de la vida cristiana, de cualquiera, sea un erudito, sea humilde, sea de una nacionalidad, de otra, en eso coincidimos todos. El Espíritu Santo forma parte de nuestra vida. Es una vida de relación y por él podemos hablar y podemos comunicarnos con Dios. Y no solo con palabras, sino hablar con el pensamiento, sentir su presencia y estar en esa relación. Jesús lo ilustra así, dice: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y sabéis la relación sabéis que cuando llega el tiempo, ya cuando la uva empieza a aparecer en los pámpanos son esa parte donde se asientan todos los frutos, que empiezan a ser una flor, un chiquitina, blanquita, luego empieza a crecer y a crecer y a crecer. Y entonces los viñadores, cuando ven que una vid tiene demasiado pámpano, quitan algunos para que los otros crezcan más gordos, más hermosos. Y porque dice: separados de mí, nada podéis hacer. Y entonces esto que el viñador quita, porque sea defectuoso o porque no valga mucho, sea un chupón, estos no llegan a tener fruto. El que permanece en la vid, ese lleva mucho fruto. Amén. Que el Señor no nos quite de su viña, que no siempre en ella. Hay que tener cuidado de vivir en esa relación con Él. Y termino con esta otra ilustración. Dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. La cena o era para los judíos y para nosotros también tenemos una costumbre mediterránea. Es la parte de mayor relación. Cuando vas a comer, generalmente si estás trabajando, pues media hora y corriendo a trabajar otra vez. Es la cena ya más relajadita. Ya es cuando se conversa, se tiene intercambio, llega a tener un intercambio de opiniones y empiezas
a tener una relación y te intima mucho más. Por eso dice, y cenaré con Él. Qué bonito, ¿verdad? Como qué ilustraciones diría el Señor. Y no solamente no es de relación con Dios, sino también como los hijos de Dios. Y nos tenemos también que relacionarnos con otros, ¿verdad? Y este es mi mandamiento, dijo Jesús, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ando ahí en disputas, ¿verdad? Intercambio de opiniones. Y a veces llega el enojo, ¿no? Es que no piensa igual que yo, entonces, ¿no? Pues dice el Señor que no, tiene que amar como Él nos amó. Él dice que ninguno tiene mayor amor que el que muere por sus enemigos, muere por sus amigos. Pero nosotros somos enemigos de Dios, todavía mayor el amor de Dios es nuestro. Nosotros dice que morimos por los amigos, pero Dios que muere por los que antes eran enemigos de Él. Por lo menos yo era así. Qué gran amor del Señor. Bueno, quería terminar cantando una